Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el Mar Caribe y adentrarnos en la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, para allí escuchar al padre Aarón Cohen en una explicación sobre el octavo día. Queridos hermanos de En la Iglesia, debido a que en varias ocasiones algunos de nuestros videos han sido censurados, eliminados o por ello hemos sido sancionados, nos vemos en la obligación de activar un canal en Rumble donde no hay censura y donde podemos ejercer la libertad de expresión. Es por ello que queremos invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal en Rumble, y para ello vamos a dejarle en la descripción el enlace para que puedan suscribirse y seguirnos sin censura en Rumble. Los esperamos. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, nuestros seguidores de En la Iglesia. Es para mí motivo de gran alegría el poder compartir con ustedes nuevamente y para hablar de un tema muy importante que es el octavo día. Quizás para muchos de nosotros no nos despierta mucha curiosidad, pero desde la perspectiva espiritual y especialmente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, o para decirlo, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo y Eterno Pacto, pues el octavo día tiene un significado muy profundo y muy espiritual. Para ello me acompaña nuevamente desde la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, en el estado Aragua, el padre Aarón Cohen. Padre Aarón, me da mucha alegría tenerlo de vuelta en la iglesia. Sea bienvenido. Gracias, aquí a la orden. Padre Aarón, siempre comenzamos con una oración, y quién mejor que usted, que es un ungido del Dios Altísimo, para que sea quien la haga. Está bien, voy a hacer lo que es la señal de la cruz en idioma hebreo. Recito el Padre Nuestro y termino con una jaculatoria María también en hebreo, pero la voy a decir luego en español. Muy bien. Beshem Ha, Bejaben, Beruach HaKodesh, Elohim Echad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Avinu Shebashamayim, Itekadesh Shincha, Tabo Malchuteja, Yaser Rezonja, que Bashamayim que Bares, Eklejen Hukenuten Lanu Hayon, Huslanu Alkateinu, que Fishes Olhin Gan Anachnu Lajotin Lanu, Bialtiveno Lidei Nisayon Kin Hapseinu Min Hara, Kileja Hamanjala Hagebura Behatiferek, Leolmei Olamin. Amén. Y termino con una jaculación para encomendarnos a nuestra madre. Miriam Shel Nazaret Baku Gebiración y Paleli Badenu. María de Nazaret, hija y señora de Sion, ruega por nosotros. Amén. Padre Aarón, ¿cómo podemos explicarle aquí en Estados Unidos, y en inglés dicen como para dummies, como para tonto? Es decir, para los que no conocemos y no tenemos idea, ¿qué es el octavo día? Sí, yo utilizo en el libro el octavo día porque para el siglo I y antes, en el Antiguo Testamento y ya en el siglo I, los días se contaban: primer día después del Shabbat, segundo día después del Shabbat, tercer día, séptimo día, y podían decir luego otra vez nuevamente el primer día, o después del séptimo decían el octavo día, u 8 días después. En el Nuevo Testamento, en el Brit HaDashah, habla, tú mencionaste ahorita respecto a la circuncisión, Jesús fue circuncidado al octavo día. Pero también cuando ya empieza la Pascua, a partir de la resurrección de Jesús, es mencionado que Jesús se apareció 8 días después. No solamente el primer día, sino 8 días después. Y esta terminología se encuentra igualmente en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Primer día de la semana u octavo día. La palabra domingo vino después con el calendario juliano, ya con nuestro calendario gregoriano, que lo conocemos muy bien.
¿Cuál sería la profundidad espiritual del octavo día, Padre Aarón? Partiendo de los primeros textos en Génesis. Mira, para poder entender el octavo día, que en realidad es la fiesta del Eterno, hay que entender, cuando se nos dan los 10 mandamientos, se nos va a hablar del tercer mandamiento, que es santificarás el día sábado, pero el sábado fue hecho para el hombre, ¿entiendes? Mientras que la fiesta del Eterno es el octavo día. Y lo vamos a poder entender a la luz de Génesis 1:5, donde el Eterno dice: atardeció y amaneció día primero, hágase la luz. Ahora, esta luz no se refiere a las grandes luminarias, al sol, a la luna. El sol y la luna fue hecho en el día cuarto. Mientras tanto, estamos hablando del día primero. Hágase la luz. Va a empezar la gran obra maestra del Eterno, la creación entera. Y esta luz está por encima del firmamento. Nosotros podemos imaginarnos, podemos utilizar la imaginación, pero para poder llegar a esa luz eterna arriba, debemos emprender un camino, debemos accionar. Por eso Jesús dijo bien claro: el sábado está hecho para el hombre, es para nosotros. Mientras que nosotros accionamos en el sábado, que Jesús habló, que está hecho para el hombre, vamos a poder entrar en el descanso definitivo. El Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, lo dijo muy claro. Jesús descansó el sábado en el sepulcro, lo respetó, para entrar en el descanso definitivo, que es el día primero, el octavo día, por medio de su resurrección. Y para nosotros poder llegar hasta allá arriba, en ese descanso definitivo, que es el domingo, el día primero, nosotros debemos accionar primero aquí. Si hablamos a nivel de ciencia, el ser humano jamás ha salido de este planeta. Lo hemos visto desde el siglo pasado, en el año 1961 aproximadamente, por esa época, bombardearon con bombas termonucleares, tanto Rusia como Estados Unidos, la NASA. Es decir, han enviado cohetes últimamente en enero, fue el último, y no ha podido salir, no ha podido. Es decir, el último que enviaron se detuvo, lo enviaron con una cámara, se detuvo, el anterior explotó, no ha salido, según han sido los cohetes en mayor tecnología. Y es decir, no sabemos lo que hay arriba. Que lo que sí sabemos es que la atmósfera es una capa que se pone más gruesa y el ser humano no puede salir. Por encima del firmamento está esta luz eterna, es decir, está el cielo, lo que nosotros llamamos el cielo. Aunque el cielo decimos que es esa parte azul la vemos es a través de la óptica del sol y la atmósfera. Pero por encima, para poder llegar arriba, es donde nosotros debemos trabajar la parte espiritual, la parte humana. Es decir, debemos accionar para poder llegar allá. Es esa luz, no se refiere, como dije, a las dos grandes lumbreras. A partir de esta cita bíblica, podemos ya avanzar a estudiar lo que es el octavo día desde donde estamos. Pues. Antes de que entre a explicar en profundidad el octavo día, hay una pregunta que siempre es curiosa y viene desde la numerología. ¿Qué significado tiene el 8 en la tradición y en la cultura hebrea? El 8 es luz. Por aquí la tengo por acá. Recuerda que los judíos, también los hebreos católicos, celebramos Hanukkah, la fiesta de las luces. Aparece en el Evangelio de Juan que Jesús subió a la fiesta de la dedicación. La palabra dedicación en hebreo quiere decir Hanukkah, es decir, es luminario. ¿Ves? Y es lo que nos lleva al octavo día. Por eso que el número 8 es importante para nosotros. Es Jesús Eucaristía, que celebramos cada 8 días en nuestro calendario el domingo. Adelante con su exposición, Padre Aarón, con respecto al octavo día.
Hay una cita bíblica que nos muestra en Devarim y Shemot, Éxodo y Deuteronomio, donde comienza diciendo que el día primero tendrás una asamblea santa y el séptimo día tendrás otra asamblea santa. Es decir, el pueblo hebreo festejaba en el Antiguo Testamento tanto el sábado como el domingo. Claro, estoy hablando en terminologías posteriores, porque tanto el sábado, el séptimo día, o el primer día de la semana, o el octavo día, podía caer cualquier día del calendario que nosotros conocemos, del calendario gregoriano. ¿Okay? Pero como dicen por aquí, el buen entendedor entiende lo que estoy diciendo. ¿Okay? Los Kohanim, esto es importante, los Kohanim en el Antiguo Testamento van a inaugurar el sacrificio, es decir, su ministerio, lo van a inaugurar. Y esto lo vamos a encontrar en Levítico 9:1. Y lo inauguran el día octavo, el primer día de la semana. Dice el texto, el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel para ofrecer sacrificios. Inauguraron su ministerio sacerdotal, estos sacerdotes, los Kohanim. De manera que esto nos va a llevar al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 16, porque Jesús le da plenitud, le da culmen a la ley. No la, como dicen por allí, que Jesús abolió la ley, la quebrantó, no. Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio General para la Catequesis, el nuevo, nos va a decir que Jesús le dio plenitud a la ley, no la quebrantó. ¿Ok? Y hay un dato interesante aquí en el Evangelio de Juan, donde hay una figura de un sacerdote. Un biblista jamás te lo va a decir. Este dato lo estoy comentando por aquí porque se ha manejado en el ámbito judío, de judíos, biblistas, académicos, que son pocos que se han atrevido a estudiar los evangelios. Son muy pocos, porque la mayoría de los judíos, en el caso de los rabinos, prohíben que sus discípulos estudien el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios. Eso está prohibido en el judaísmo. Pero son pocos los que se han atrevido a estudiar. De manera que descubrieron en el Evangelio de Juan, capítulo 20, que al pie de la cruz estaba María, pero solamente la acompañaba una persona. Estaban otras mujeres. Juan era sacerdote, era levita. Y eso no lo saben, es decir, no lo va a decir un biblista católico. Y lo sabemos primeramente porque hay un documento emanado de la Santa Sede que solamente una persona que conocía la liturgia del templo fue quien escribió este evangelio, porque es el único evangelio que habla a profundidad de toda la liturgia que se desarrollaba en el templo de Jerusalén. Y en este libro se menciona a Juan, que siempre está acompañando aquí a Pedro, donde van a juzgar a Jesús, lo llevan ante el sumo sacerdote y Pedro queda fuera, no entra. En la casa de Caifás, el sumo sacerdote, solamente entraban los sacerdotes. Allí no podía entrar otra persona, a menos que le dieran permiso. Y eso lo saben, esto lo comentaron estos judíos, los que conocen la liturgia del templo y la casa sacerdotal. De manera que, recuerdas que ayer celebramos una fiesta, ¿te acuerdas? ¿Qué celebramos ayer? No, el lunes. ¿Qué celebramos el lunes? Después de Pentecostés celebramos María, Madre de la Iglesia. De la Iglesia. Ajá. Y esta figura la vemos en el Evangelio de Juan. Cuando se proclama un dogma es porque desconocían las categorías hebreas. Es decir,
ya no había, a finales del siglo II, ya la iglesia en sí, su totalidad, estaba dirigida por el gentilicio, por los gentiles. La presencia judía ya no estaba. Y si habían judíos, estaban realizando sus tradiciones ya en secreto, ¿entiendes? Estaban siendo criticados porque la iglesia estaba en ese proceso de separarse del judaísmo. Empieza a separarse en el siglo II y definitivamente se separa en el siglo IV. De manera que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar estas categorías judías. Primeramente, encontramos la figura de Juan como sacerdote. Mira, todo rabino, la mamá de todo rabino, los discípulos le decían madre. Wow. Pero la mamá de un sacerdote, ella pasaba a ser madre de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús no le dijo a Pedro o a otro discípulo, he ahí a tu madre? Tenía que ser Juan, porque era la única persona que era sacerdote, levita. Okay. Y históricamente, María pasó a ser madre del pueblo de Dios, madre de la iglesia. Por eso que en Pentecostés, María la nombran a ella y tiene ese gran privilegio porque todos sabían que era madre de todos. No por el hecho del maestro, sino madre de todo el pueblo de Dios, de todos los judíos, de todos los gentiles. ¿Ves? Sí. Y estas categorías hebreas se pierden después del siglo II, por eso que vienen los dogmas. Pero eso se puede explicar a raíz de las categorías hebreas, que se desconocen. Entiendo. Por eso que es importante esta cita bíblica de Levítico 9:1, cuando los Coanim inauguran su ministerio. Y está la presencia de Juan allí, llegando a su plenitud en la persona de Jesús, este sacerdocio levítico, mientras Jesús está inaugurando un sacerdocio antiguo, que es el rito de Melquisedec. Y ahora es lo que viene lo más importante, ya que tú me comentas que fundaste el Camino de Emaús en aquella parroquia. Esto es importante porque los que iban camino a Emaús van a descubrir algo de una profecía que se hablaba. Y esa profecía se concretó en la carta a la carta a los Hebreos, capítulo 7. Es decir, en la antigüedad, siglo II, siglo I, antes de Cristo, y en el siglo I, se hablaba y se creía de un rey de justicia, que cuando llegara el rey de justicia, él sería el que iba a bendecir los primeros frutos, es decir, bendecir el pan del primer día de la semana, los primeros frutos, es decir, el día en que Jesús resucita, ese es el primer día de Pascua. Luego vendría otra vez el primer día o el octavo día o 8 días después. Esta profecía fue desarrollada, como comenté ahorita, en la carta a la carta a los Hebreos, capítulo 7, acerca de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, cuyas palabras las dice el salmista en el Salmo 110:4. Se decía que nadie debía estirar su mano y creían que en Melquisedec como Elohim, como Dios, el que liberaría a los cautivos y traería la salvación y el juicio final, que había venido como ser humano y como el maestro de justicia, es decir, como sacerdote. Este es un texto que fue encontrado en la cueva número 11 de Qumran. Y el texto se llama Melquisedec y está enumerado con el número 13. Hay otro texto que encontraron en la cueva número 1, en la columna 2, línea 18-21, y dice lo siguiente, y esto es lo que avala que se cumple esta profecía con los discípulos de Emaús. Dice el texto, el Mesías de Israel debía entrar y nadie debía estirar su mano hacia el primer fruto. Es decir, el primer domingo de Pascua, el domingo de resurrección,
solamente el sacerdote debía tomar los frutos y mecerlos, presentarlos. Nadie debía estirar su mano hacia el primer fruto antes que el sacerdote, porque él es quien bendice el primer fruto del pan y del vino nuevo. Fin de la cita. Los discípulos se dieron cuenta de esta profecía cuando se sentaron a la mesa y Jesús fracciona el pan, lo parte y se los da. Igualmente les da el vino. Y se dieron cuenta de las profecías que circulaban y se cumplió esta profecía en Jesús. Se dieron cuenta que Jesús era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos hablando ya del primer día de la semana en el calendario hebreo, o el octavo día, después del séptimo día, el octavo día. Por eso que es importante para poder emprender y ver el camino de las fiestas del Eterno. Yo te comenté la última vez que el octavo día, el Antiguo Testamento enmarca las fiestas del Eterno en el octavo día, mientras que el séptimo día es una preparación para el hombre para que empiece a accionar, se eduque y eduque a los demás a accionar para poder entrar en ese descanso definitivo que es el octavo día. Hay otras citas bíblicas que se nos hablan que durante 7 días ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. El octavo día tendrá reunión sagrada. El primer día será de descanso total e igualmente el octavo día. Estamos hablando de las fiestas de Sukkot. También otra fiesta más que se enmarca en las fiestas del Eterno, que es el octavo día. Revisando el catecismo de la Iglesia Católica, porque cuando se utiliza la palabra Shabbat, siempre es asociado al sábado. Pero si estudiamos el Antiguo Testamento, la palabra Shabbat se asocia tanto el sábado como para el domingo. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, vean, en el numeral 2184, se titula Día de Gracia y Descanso. Es decir, que el domingo es día de gracia y descanso. Si yo lo traduzco en las categorías hebreas, el domingo es día de Shabbat. La iglesia ha sido siempre sabia y maestra. El Shabbat en la iglesia, el sábado en la Iglesia Católica está reservado, aquí la tenemos, a María. Y la nombramos a ella en la liturgia de las horas, Santa María en sábado. Es así que las apariciones de Jesús en su Sagrado Corazón, en la Divina Misericordia, en ese Sagrado Corazón, vamos a decirlo así, en esa era moderna, las apariciones de Fátima, debemos guardar el viernes, el sábado, celebrar el viernes, celebrar el sábado, los primeros viernes, los primeros sábados. Es decir, es esa preparación que he dicho en la educación de nuestra conducta, de nuestras acciones, para poder entrar al descanso definitivo, que es el día domingo. Luego seguimos con otra cita bíblica de Números 29:35, Nehemías 8:18, donde comenta que el octavo día será para ustedes reunión solemne, no harán ningún trabajo servil. Y eso lo dice aquí también el catecismo, cuando estudiamos el tercer mandamiento, que ese día debe ser un día de dedicación para Dios, para la familia. Si debemos visitar algún enfermo porque debemos hacerlo, hay que hacerlo. Pero es un día para reservarlo, para reflexionar y estudiar y vivir la palabra de Dios y en familia. También hay otra cita bíblica que es interesante, que es lo que estábamos viviendo ahorita, es Shavuot, Levítico 23:15. Jesús resucita el primer día, es decir, el día domingo, el primer día de la semana, y él lo hace para darle plenitud a lo que se venía viviendo en el Antiguo Testamento. Si se dieron cuenta en las citas que he mencionado, en todas las fiestas del Eterno,
el octavo día, el primer día de la semana, que lo traducimos en nuestro calendario gregoriano, el día domingo, estaba reservado para Dios, para el Eterno, mientras que el sábado estaba reservado para el hombre, para que se preparara, estudiara, se dirigiera su mirada a Dios para poder entrar en ese descanso definitivo a través de sus acciones. Es decir, nosotros no vamos a subir, como dije la primera cita bíblica en Génesis 1:5, no vamos a subir a esa luz eterna si no nos manejamos aquí abajo primero. Jesús lo comentó y lo dice también el texto del catecismo y la Biblia. El sábado se hizo para el hombre. Empiecen a trabajar, esfuércense, ámense los unos a los otros. Es el mandamiento que encierra todos los mandamientos. Y amarse los unos a los otros implica, es decir, no es fácil, implica amar hasta el dolor, amar al hermano que me desagrada. Si yo quiero entrar en el octavo día, si yo quiero entrar en el primer día de la semana, en ese descanso definitivo como entró Jesús, por medio de su resurrección, yo tengo que también afanarme aquí como Jesús nos amó, hasta el extremo. Vean que en Shavuot, la palabra Shavuot en hebreo quiere decir semanas, que para nosotros hablamos de la cincuentena, esa preparación para Pentecostés. Semanas son las fiestas de las semanas, que cada primer día de la semana o domingo, como lo conocemos, nosotros encendemos el cirio pascual. Los judíos hacen el conteo del Omer, o en la antigüedad se le conoce que llevaban granos al templo y los mesías, y así contaban las 7 semanas. Por eso Jesús se apareció ese día, porque como comenté, es el día domingo, el octavo día, o los 8 días después que Jesús se apareció también a los apóstoles. El último día, el día de Pentecostés, el día de Shavuot, los apóstoles, los discípulos, estaban reunidos. No sabemos cuántos eran, porque en Hechos capítulo 1 comentan que se estaban reuniendo unas 120 personas. Pero en el capítulo 2 no nos dan números. Posiblemente pudo haber sido más, como pudo haber sido menos. Habían niños, habían jóvenes, es posible. El día de Pentecostés, el día de Shavuot. Ellos estaban esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, pero ellos estaban esperando, celebrando la entrega de la Torá. Esa cita no la nombré. La entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos, porque Dios en el Antiguo Testamento entrega los 10 mandamientos el octavo día, el primer día de la semana. Vean que hace alusión a la luz, hágase la luz, está por encima del firmamento. Entrega la Torá. Y cuando la entrega con el mandamiento de santificarás, guardarás el día sábado. Afánense ustedes aguardando ese sábado a través de su conducta. Amén. Para que puedan subir al octavo día, es decir, a la luz eterna. Hágase la luz que se dio en el octavo día. Vuelvo a decir a todo entendedor, se entiende a lo que se está diciendo aquí a través de estas categorías hebreas que estoy hablando. De manera que, mire, el Talmud va a decir una joya muy importante respecto a ese día, que Dios le dijo a Moisés: tengo un presente valioso oculto en mis arcas y se llama Shabbat. Quiero entregársela al pueblo de Israel. Ve y avísales. Es decir, y se llama Shabbat. Viene de arriba. Juan Pablo II, de feliz memoria, nos los comenta, y eso siempre me recuerda que Jesús guardó ese reposo en Shabbat, el séptimo día, para entrar en el definitivo descanso el día de su resurrección. Y es lo que nosotros debemos esforzarnos para poder seguir amando y animando a nuestras comunidades. Usted me habla de la preparación del octavo día. A mí se me viene a la mente la fórmula de bendición que le da Yahvé a Moisés para que se la entregue a Aarón. Libro de Números 6:24. Y me resulta curioso porque usted ha hecho énfasis en el accionar del hombre
el asumir el sábado, que para nosotros es el domingo, donde vamos a la Eucaristía a disfrutar del banquete de la palabra y del banquete del pan vivo bajado del cielo al estilo de Melquisedec, que ofreció pan y vino. Pero en esta oración vemos que lo más importante y en lo que se hace énfasis es que el Señor te muestre su rostro. El deseo de Yahvé es que todos alcancemos esa luz eterna, ¿verdad? Ajá. Y esa luz, el Señor llega a decir, el Señor Jesús, que solo verán a Dios los limpios de corazón, que solo verán a Dios los justos. Es decir, que todo lo que usted nos está planteando tiene mucho sentido. Y se ve claramente el deseo de Yahvé, del Todopoderoso, del Shaddai en ello. Sí, por eso lo que estoy hablando aquí es que la persona no puede quedarse en el sábado. La persona tiene que avanzar. Cuando hablo del sábado, porque estoy hablando me estoy enfocando en el Antiguo Testamento y ya para el siglo I. No podemos quedarnos en el sábado. Si yo me quedo en el sábado, utilizando esta palabra, eso significa que dejo de amar, no avanzo, me estanco, me hundo, me lleno de lodo y de ahí no salgo. Cuando una persona se propone a avanzar, como lo hizo Santa Teresa de Ávila. ¿Sabe que Santa Teresa de Ávila ella escribió como muchos santos han escrito sus historias, lo que le sucedió espiritualmente, sus pecados? Ella tenía su novio, se hace religiosa. Cuando se hace religiosa, el novio se mete a sacerdote, pero después de eso se seguían viendo. Ya el sacerdote terminaba la misa y Santa Teresa se sentaban se sentaban a hablar de amores. Los dos estaban enamorados. Hasta que Santa Teresa comenta en su diario que ella se convirtió 20 años después de haber sido religiosa. Es decir, que fue una lucha constante. Ella empezó a luchar. Te caías, te embarrabas hasta aquí, pero te levantabas. Porque tenías tu objetivo, que es Cristo. Y es cuando tú empiezas a salir de ese sábado. Porque si tu objetivo es Cristo, empiezas a entrar en el descanso definitivo, que es el día domingo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa era la preparación que se estaba dando en el Antiguo Testamento. Y Jesús le da esa plenitud el día de su resurrección. Entremos al domingo, entremos al descanso definitivo. Por eso que entre los hebreos católicos, nosotros realizamos la cena de Shabbat. Pero un hebreo católico que tenga la cena de Shabbat y no vaya el domingo a misa, esa cena no sirve. No sirve, te quedaste estancado, no sirve. Todos vamos a es como llegar a misa después del evangelio o en el evangelio. Sí, estás llegando tarde. Ajá. Hay un sacerdote de Texas, él está por allá, él tuvo muchos años por aquí, por cierto, él fue párroco de aquí, donde estoy. Ajá. Esta era una parroquia de norteamericanos y yo fui el que llegó, ya no llegaron más los norteamericanos. Él le decía a las personas, vas a llegar tarde a tu propio entierro. Sí, porque mucha gente llega tarde. Sí. Como tú dices, llega al evangelio o después del evangelio. Sí. Entonces son personas que viven estancadas, no avanzan hasta que uno empieza a avanzar. Santa Teresa tomó una determinación, y esa es la palabra que utilizó, una determinación, y decidió avanzar. Es decir, por eso digo, me convertí a los 20 años. Y nosotros pasamos por ese proceso. Por eso que esta es la explicación que yo entendí del sábado al domingo. El sábado es una preparación, y eso lo podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Es la preparación, es el accionar. Que cuando yo empiezo a accionar, empiezo a amar, entro al descanso definitivo, que es el día domingo. Es decir, la Eucaristía, la misa, la vivo como debe ser, con entrega generosa hacia Jesús. Pero hay mucha gente que no lo hace, sí, y quedan atrás, quedan estancados.
Padre Aarón, si le pidiera 3, máximo 5 tips para activar, valga la redundancia, el accionar del amor para ir en busca de esa luz eterna, ¿cuáles serían los 5 tips? Sé que el Señor nos los ha dado, pero le pido a usted que nos dé 5, 3 por lo menos. El primer tip es introducirte en la oración, el primero. Sin la oración no podemos avanzar. Esa debe ser la primera. Aquí la tengo. La liturgia la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia. Lo primero, la oración, porque por medio de la oración, entonces te va a llevar a la siguiente etapa, que es soportar, aguantar, amar hasta el dolor, hasta el extremo, a mi hermano. Y eso lo empezamos a vivir en la familia, es donde están los problemas. Y cuando yo empiezo a vivir eso allí, empiezo a vivirlo afuera, empiezo a vivirlo con esa persona que me desagrada cuando me habla porque no aguanto su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de decir las cosas. Yo la soporto. Tengo que soportar. Para amarlo tengo que soportarlo. Porque si no lo soporto, me voy o le digo sus cuantas cosas y lo corro de mi casa. Pero para amar, yo tengo que soportar a mi hermano. Pero si veo que anda separado del camino, lo estoy soportando, pero empiezo luego a educarlo, a enderezarlo para que entre a caminar con Jesús. Como dicen, me imagino que así dicen los emausianos. Ajá. Y tercero, adentrarnos adentro, caminar adentro con los más vulnerables. Eso fue lo que hizo Jesús. Actualmente no estamos caminando con los más vulnerables. No sé por allá, pero por aquí tú vas al hospital, vas a las calles, a los barrios más vulnerables, más pobres. No veo la presencia católica, la presencia cristiana no la veo. Gente pasando necesidad y allá está. Y nos las pasamos en la iglesia pidiendo, orando por los demás y orando por los demás, pero las necesidades están afuera. Por eso te dije, primero es oración. Segundo, soportar a mi hermano, amarlo, aguantarlo, que empiece en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y luego vamos a accionar con estas personas más vulnerables que nos están necesitando. Si cumplimos esas 3 cosas, que me estás pidiendo 3, vamos a subir, vamos a llegar a ese descanso definitivo, es decir, que la misa que vivimos los domingos se va a hacer plena en nosotros, plena. Padre Aarón, me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos me gustaría que nos diera a todos los que escuchemos su explicación del octavo día, elementos que nos permitan, ya nos dio 3 tips que son los que el Señor nos pide de alguna manera, ¿ok? Cuando quieras hablar con tu padre, entra en lo íntimo de tu habitación. Y lo otro es la receta del examen final, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve preso y me visitaste. ¿Y con quién hicimos esto? Pues con el más pequeño de tus hermanos lo hiciste conmigo. Pero le voy a dejar los 4 minutos que nos quedan para que el Espíritu del Señor a través de usted nos deje un mensaje de esperanza y de amor. Un mensaje de esperanza y de amor. Ajá. El mensaje de esperanza y de amor está contenido en el Padre Nuestro. Yo comenté que soy sacerdote diocesano, pero también estoy en la Sociedad San Pablo. No sé si estarán por allá, por sí, aquellos lugares. Ajá. Sí, en la Sociedad San Pablo. Hoy estaba en la librería, que yo voy los jueves a confesar allá, y alguien comentaba que un sacerdote comentó que Jesús nunca vino a orar, Jesús nunca oró. La señora estaba como que asombrada por lo que dijo este sacerdote, y que el Padre Nuestro es una oración que Jesús inventó para que los discípulos empezaran a orar. Bueno, el Padre Nuestro para el siglo I existían tres formas tipo resumen del Padre Nuestro. Y estos 3 tipos resumen del Padre Nuestro fueron sacados de una oración que hacen los judíos todas las mañanas. Shmoneh Esrei.
se llama la oración. De allí fue extraído el Padre Nuestro en el siglo I para aquellas personas para aquellas personas principiantes pudieran orar y puedan introducirse en ese plan de amor, en ese plan de salvación que le estaba ofreciendo el Eterno, que le estaba ofreciendo Dios. Y en ese momento que Jesús le estaba ofreciendo. De manera que tenemos esa esperanza que cuando recitamos el Padre Nuestro, nosotros tenemos la esperanza de llegar hacia Él a través de Jesús, realizando, es decir, amando a mi hermano y perdonando. Hay que amar y perdonar. ¿Sabes qué? No sé si se nota aquí. Yo creo que por aquí, por aquí, se nota que un mechón blanco. ¿Verdad? Ajá. Yo primera vez fui donde un estilista, eso fue hace un mes. Ajá. Porque quería que me hiciera un corte, que se viera el mechón, porque para eso me está saliendo, le decía a él. Ajá. Pero delante estaba y la señora, mientras él termina con la señora, y la señora dice, yo no puedo perdonar, y me cuesta perdonar. El estilista me comenta que la señora se le murió su hija hace un año. Oh. La señora dice, no voy a perdonar. El Padre Nuestro dice, estoy consciente que debemos perdonar, debemos amar, pero me cuesta y no lo voy a hacer. Al final, la señora me comenta, mire padre, yo tengo un sueño con mi hija casi todas las noches. Mi hija me dice, persigue a Dios. ¿Qué querrá decir eso, padre? Me dice ella. Mi hija me está diciendo, persigue a Dios. Yo le comento, como San Pablo. San Pablo persiguió a Jesús y tuvo ese encuentro personal con Jesús. El estilista comenta, yo escucho por allí que están haciendo retiros de los de Maús. No lo dijo bien, pero los retiros de Maús. Ajá. La señora dice, yo necesito un retiro en este momento, pero un retiro de verdad. Yo le dije, tu hija te está diciendo que persiga a Dios como San Pablo, búscalo. Te está diciendo tu hija, mamá, ama, perdona, porque tienes esperanza de llegar aquí donde estoy. Ama y perdona, porque la esperanza es buena y alentadora, te está esperando. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es Jesús. Por eso que el único texto que veo allí que nos empuja al amor y a la esperanza es el Padre Nuestro. Nosotros lo recitamos todos los días, pero ¿lo vivimos? Sí. Esa es la pregunta y el examen de conciencia que debemos hacernos todas las noches. ¿Estoy viviendo el Padre Nuestro donde debo amar y perdonar? Si yo traspaso eso, voy más allá, empezaré a vivir ese amor, ese perdón, y estaré caminando hacia esa esperanza que es Jesús, donde nosotros debemos llegar, a ese descanso definitivo. Amén. Y que lo estamos viviendo cada domingo. Así que les comento a todos, no nos quedemos en ese sábado. En ese sábado pasamos todo. Lo pasamos por aquí con María, pero María nos enseña en sus apariciones en Fátima, esfuércense, accionen, amen. Porque muchos se están yendo al infierno. Amén. No se queden en el sábado. Deben llegar al primer día de la semana. Deben llegar al domingo, al octavo día. Deben llegar con mi Hijo Jesús en torno a la Eucaristía. Pero eso lo vamos a hacer y vamos a llegar con la esperanza de que debemos todos amar y perdonar y vivir como una iglesia una en este cuerpo místico que es Jesús. Amén. Excelente, Padre Aarón. Pues hemos llegado así, Padre Aarón, al final de esta su exposición y no me resta sino agradecerle y solamente hacerle referencia ya en el siglo I y antes, al final del siglo I, en la Didache ya hay una versión muy similar a la que nosotros rezamos del Padre Nuestro y dice la Didache que hay que rezarla 3 veces al día. Sí, claro. Padre Aarón, el Señor le guarde y le bendiga y haga resplandecer su rostro sobre usted. Amén. Su bendición final para toda esta congregación que le escucha. Bueno, antes de la bendición final, me hubiese gustado poner esto como lo hacen muchos académicos con diapositivas e irme más específico a las cosas, a centrarme. Les deseo a todos salud para que puedan seguir adelante en sus labores, en su trabajo, con su familia y en este plan salvífico que Dios nos ha encomendado con todos nuestros hermanos de irlos llevando hacia la verdad plena.
El Señor Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto ha sido, mis queridos hermanos, en la iglesia esta noche con el padre Aarón Cohen hablándonos sobre el octavo día. No me queda sino despedirnos y desearles a todos que la paz, el amor y la gracia de ese Jesús resucitado en el octavo día esté con todos nosotros. Dios les guarde. Amén.